Dios les bendiga, amada familia. Ya estamos listos para nuestra devocional el día de hoy. Vamos a esperar que mientras se esté conectando, en lo que mandamos la liga. Dios les bendiga, ya estamos por aquí listos. Esperamos un momento que se conecten un poquito más e iniciamos. Hola Beni, Dios te bendiga. Hola Nicole. A todos los que ya se están conectando, bendiciones. Este capítulo y uno más y estaremos terminando la carta a los Hebreos para iniciar después con Santiago. Ayer fuimos desafiados con estos hombres de fe, con este Salón de la Fama de la Fe, pero hoy, en Hebreos 12, vamos a seguir analizando y revisando lo que Dios tiene a través de este autor de Hebreos y que nos anima y nos debería confortar. Así que vamos a iniciar orando como siempre lo hacemos. Señor, gracias por tu bondad, gracias por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Gracias porque día a día nos procuras, Señor, porque siempre no falta alimento en nuestro espíritu, no falta tu palabra en nuestra vida que pueda estarnos desafiando, exhortando, confortando y que tu palabra siga haciéndose vida en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Dios, porque nos permites reflexionar a través de la luz de tu palabra, Señor. Quita toda palabra ociosa o que no convenga de acuerdo a tus propósitos, de acuerdo a tu palabra, Señor. Y háblanos, habla nuestra vida el día de hoy por medio de este capítulo de Hebreos 12, que podamos ser, Señor, hombres y mujeres cada vez comprometidos con tu palabra, atesorándola en nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, Dios te bendiga. Buenas noches a todos los que ya se han conectado. Lupita, Dios te bendiga, y a todos los que están ahí. Vamos a continuar con Hebreos 12. Una palabra clave en este capítulo de Hebreos 12 es la de soportar o resistir. Fíjate, y revisando unos puntos veía que esto se encuentra en el versículo 1, traducida como paciencia. En el versículo 2, 3 y 7 está traducida como sufrir. Y en el 20, la palabra aquí significa soportar bajo prueba, continuar cuando aún sea difícil de avanzar. Y por eso es que le he puesto a este devocional el día de hoy a prueba de fuego, ¿sí? Cuando hablamos de prueba de fuego es cuando es una situación difícil en la que nos encontramos, que pudiera ser adversa a todo, pero sin embargo permanecemos firmes. Así que iniciemos. Desarrollaré 3 puntos que considero importante y que he revisado también en algunos comentarios, pero que es importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Así que te voy a invitar a que vayamos a tu Biblia en Hebreos 12, versículo 1 al 4, y dice lo siguiente: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún
no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estos primeros puntos nos revela al Hijo de Dios, a Jesús, como un ejemplo vivo de esta resistencia, como un ejemplo vivo de poner, como nos invita aquí el autor. Decía que ayer veíamos en el capítulo 11 y hacíamos este recuento de estos grandes hombres de la fe del Antiguo Testamento que ganaron la carrera, y uno voltea y se anima a ver toda la vida de ellos, a ver el esfuerzo con el cual resistieron, permanecieron firmes. Y decía también el Paz Jam, decía que ellos no vieron la promesa cumplida, pero estoy seguro que ahorita donde se encuentran han visto esa promesa cumplida. Es decir, que ellos, a pesar de no ver esa promesa cumplida, se mantuvieron firmes en la fe. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día, nada más porque no nos saludan, ya estamos llorando por los rincones, ya estamos angustiados? Y no que las preocupaciones o las pruebas que vivamos sean sencillas, no, tampoco. Pero nosotros debemos formar un carácter en Cristo Jesús y permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en quien hemos creído. Y si anteriormente poníamos la mirada en estos grandes hombres, en estos santos del Antiguo Testamento, hoy el autor nos invita a ponerla en Jesús, a poner nuestra mirada en Jesús, a alentar nuestra esperanza, a alentar la verdad de esas promesas que han sido dadas para nosotros en Jesús. Porque Jesús ha traído eso a nuestra vida. Él ha sido, como más adelante dices, ha sido el consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, en este punto es importante que nos despojemos de todo peso y todo peso del pecado. A veces no, todo lo que nos carga o se nos hace pesado no solo es el pecado, ¿no? A veces también son nuestras decisiones, a veces también son nuestras malas decisiones, ¿no? A veces también son otras circunstancias que nos agobian o que nos preocupan. Pero sí también nos pide dejar todo lastre, toda cosa que no nos permite ir hacia el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Anteriormente se fijaban a estos. En el tiempo de esta carta, la persecución a los cristianos era terrible. Eran devorados por fieras, atravesados, ocupados como burla para la diversión de muchos y lo que significaba la muerte de ellos. Hoy en día, probablemente nosotros, como bien decíamos hoy en la oración, no estamos siendo perseguidos, no estamos atravesando una prueba donde se nos cuestione, a lo mejor físicamente, pero hoy en día se nos cuestiona por ir contracorriente, hoy en día se nos cuestiona por defender valores y principios que hoy la sociedad está estableciendo como normales. Hoy nosotros debemos tomar ese ejemplo en Jesús y aprender de Él, caminar en la fe, firmes, permaneciendo a pesar de las adversidades. Entonces es bien importante. ¿Y sabes qué ayudó a esto? ¿Sabes por qué? ¿Qué hizo Jesús? Y lo dice aquí en el último versículo que leíamos. Dice 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para vuestro ánimo y no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No hemos llegado a esos niveles de dar nuestra vida, no hemos llegado a esos niveles de poner en juego la vida de nuestra familia por nuestra fe. Pero sin embargo, a lo mejor nuestros principios, nuestros valores, la palabra puesta en fuego. Pero es importante que veamos, que pongamos los ojos, como dice el 2, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo? Dice que él no veía esas situaciones o esos sufrimientos, sino que él, sí, puesto el gozo por delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, no tomando en cuenta las situaciones adversas que vivía, sino al contrario, tomando lo que estaba por delante, el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Nosotros también hoy en día debemos poner nuestros ojos en ese consumador de la fe, debemos poner nuestros ojos en Jesús. Sé que a lo mejor las situaciones que podamos estar atravesando
o viviendo no se van a comparar a la de ningún otro, porque son esas pruebas que nosotros atravesamos. Pero sin embargo, lo que nos debe de alentar es que Cristo Jesús lo hizo por nosotros, poniendo ese gozo, como dice aquí la palabra de Dios, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Nosotros deberíamos poner ese gozo delante para poder mantenernos firmes, para poder avanzar de la misma manera como Cristo nos ha enseñado. Por eso este primer punto es el ejemplo del Hijo de Dios en nuestra vida. Y otro de los puntos que también quiero resaltar es esa seguridad del amor de Dios. Ahora acompáñame a leer, por favor, en este capítulo 12 del versículo 5. Ahí siguientes, dice: y habéis ya olvidado la exhortación de que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceros mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es importante a lo mejor que nosotros entendamos que esta parte importante en la vida del cristiano, que estas situaciones o estas pruebas que atravesamos no son un castigo para nuestra vida, sino que al contrario, son una muestra de amor, y una muestra de amor por medio de la disciplina. Es bien clara la palabra de Dios cuando nos dice que Dios a quien ama y quien toma por hijo lo disciplina. A veces nosotros cuando a nuestros hijos necesitamos corregirlos, nos puede doler, nos puede pesar el disciplinarlos, pero sin embargo es necesario hacerlo para corregirles, es necesario hacerlos para marcarles ciertas cosas que ellos tienen que transformar. Si no lo hacemos, estaríamos menospreciando toda esta sabiduría de parte de nuestro Dios al decirnos que Él nos disciplina con amor, Él nos disciplina para poder enderezar nuestras sendas, para poder enderezar nuestros caminos. Dime tú, si eres padre, dime tú si no has disciplinado y corregido a tu hijo. Y esa muestra, aunque al principio, como bien dice la palabra, puede ser triste o dolorosa, pero que en un futuro es algo provechosa para nuestra vida. Así lo es en nuestra fe. Ya revisamos también, la pastora Ruth nos decía que el pastor, cuando la oveja era muy necia y se saltaba, ¿qué le hacía? Le quebraba la pierna para que ya no se fuera. Es preferible que a lo mejor esté lastimada por un tiempo de la pierna, porque va a sanar nuevamente, pero que no se pierda o no pueda morir en donde se quede atorado, si cae un precipicio, sino que el amor de Dios a veces tiene que ser de esta manera. Y bien dice aquí la palabra de Dios que a veces eso al principio nos puede parecer doloroso y podemos decir, wow, ¿por qué hace eso mi papá? ¿O por qué me corrigen de tal manera? Pero a veces no entendemos que es por un amor. Y es el amor que Dios nos tiene. No entendemos a veces cómo obra Dios. Y a veces obra de cierta manera que pareciera que es un castigo, que es algo, pero no es así. Simplemente nos está enseñando disciplina. Está formando nuestro carácter en la fe.
Y entonces de esta manera nosotros a lo mejor no lo podemos entender en este momento, pero en un futuro lo entenderemos. Yo puedo recordar cuando mis padres me corregían o me decían y no me parecía, me rebelaba, no me gustaba. Pero sin embargo hoy les agradezco. Hoy les agradezco que ellos tuvieron que disciplinarme en su momento para poder entender y conocer cada una de estas cosas, y más ahora en la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros, a veces, aunque no nos guste, tenemos que aprender a ser disciplinados. Y la palabra de Dios es dura. Dice que si no nos corrigen, no somos hijos legítimos, somos unos bastardos. En cambio, cuando dice que somos hijos, nos disciplina, nos corrige y nos direcciona. Entonces, hay una gran importancia de que esta seguridad, de que esta corrección, de que esta disciplina no es un castigo, sino es una muestra del amor de Dios en nuestra vida. Probablemente hoy tú puedas estar atravesando situaciones que te puedan parecer un castigo, pero ¿por qué no cambias la óptica? ¿Y por qué no piensas que a lo mejor Dios te está disciplinando para formar tu carácter? Que Dios te está disciplinando para guardarte de alguna situación complicada en un futuro. No lo sabemos. Por eso nos invita a resistir, a permanecer firmes, a hacerlo de esta mejor manera. Y el último punto que quiero compartirte el día de hoy en esta parte de este devocional es el poder de la gracia de Dios. Acompáñame a leer del versículo 14, por favor. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió a su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y al que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esa frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios no solo se queda en el castigo y en la disciplina, sino que al contrario, el poder de su gracia sobre nuestra vida tiene un alcance limitado, tiene una fuerza limitada en nuestra vida. Esta gracia inmerecida por nosotros, que cada quien pudiera ver como algo que nosotros no merecemos, que nosotros no somos los mejores candidatos para esa gracia. Simple y sencillamente es el amor de Dios en una acción concreta sobre nuestra vida, derramando gracia. Aquel que no tenía que ser perdonado, aquel que tenía que ser juzgado o muerto ya,
o pagando alguna situación complicada, no sé, pagando algo difícil, cárcel, sufrimiento, no lo sé. Pero sin embargo la gracia de Dios sobre nuestra vida, en medio de estas palabras, es una verdad poderosa, una realidad poderosa sobre nuestra vida. Ninguno de nosotros se merecía esta gracia. No nos merecemos esta gracia. Pero el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, también su amor sobrepasa toda razón humana. Y debíamos estar agradecidos, como bien dice, debemos ser agradecidos y servirle. Retomando uno de los puntos que decía ahí es que a veces dice, mirad bien que no sea alguno que deje alcanzar la gracia de Dios en este caminar, a lo mejor en medio de la prueba o de lo que sufrimos o padecemos, pueda llenarse nuestro corazón de amargura y ser ingratos con Dios. Sino que al contrario, aquí el autor nos invita a que en medio de eso nuestro corazón no se llene de la amargura, sino se llene del gozo. Y veíamos o los nombres que mencionaba ayer el Paz-Yam entre esta lista de estos héroes de la fe, fueron hombres que padecieron, fueron hombres que tuvieron que soportar cosas injustas, pero sin embargo, una característica de ellos era que lo soportaron con gozo, con gratitud hacia Dios. Hoy nosotros tenemos también un desafío en esta forma de vivir, en esta forma de permanecer firmes en nuestra fe. Yo quiero invitarte en esta noche, en este tiempo, quiero invitarte a permanecer firmes en esta fe y a permanecer no solo firmes, sino con gozo. Que atravesaremos pruebas, que atravesaremos disciplinas, sí, pero es por nuestro bien y porque esto forma carácter en nuestra vida. Nos formará en paciencia, nos formará en templanza, nos formará en muchas características que a lo mejor necesitamos tener y que a lo mejor a un futuro las necesitaremos para algo en particular. Dios no nos deja de capacitarnos, Dios nos deja de habilitarnos para el propósito que tiene en nuestra vida. Así que yo quiero invitarte a que dejemos de ser un poco susceptibles o un poco volubles entre lo que pasa en nuestra vida y reclamarle a Dios y reprocharle o reprocharnos entre nosotros como pueblo de Dios. No, permanezcamos firmes con el ejemplo que Jesús ha puesto en nuestra vida. Que en medio de las adversidades podemos permanecer fieles, podemos permanecer y resistir, soportar por amor. Y no solo soportar por soportar, sino soportar en gratitud y obediencia y en servicio a nuestro Dios. Oremos. Señor, queremos pedirte en este tiempo que tú seas y sigas siendo, Señor, ese ejemplo en nuestra vida, que tú seas quien nos fortalezca, quien nos llene de esperanza para permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia o dificultad que podamos atravesar, Señor. Te rogamos, Dios, que tú nos fortalezcas día a día, Señor, que nosotros podamos descubrir tu amor en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de donde tú nos estás formando o disciplinando, Señor, que en medio de todas esas situaciones, Señor, podemos descubrir tu gran amor, Señor, y estar agradecidos contigo, Señor. Aunque ahorita no lo entendamos o no lo comprendamos o no lo aceptemos de muy buena manera, Señor, ayúdanos a ser agradecidos contigo, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a permanecer firmes sirviéndote, a permanecer firmes entregando nuestra vida por ti, Señor, por las almas, por quien no te conoce, Señor. Ayúdanos, moldea nuestro carácter, moldea nuestro temperamento, Señor. Moldéanos cada vez conforme a tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, síguenos sosteniendo día a día, Señor, en nuestro caminar. Y ayúdanos, Señor, a que en medio de cualquier circunstancia podemos permanecer en gozo, esperando en ti, en esa promesa a nuestra vida, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada familia. Qué gusto verte por aquí. Nos estaremos viendo mañana. Está al pendiente.